Castillo debía presentarse a declarar. Déjame chequear, el nombre no lo voy a dar. Se suspendió su declaración indagatoria. Sí. Porque su abogado también está involucrado en el entramado delictivo. No. Bueno, de hecho, el abogado, justamente el que tenía que representarlo, está imputado. Está investigado por ahora también y se suspendió. Abogado y contadores. Se suspendió la declaración indagatoria de Castillo porque la fiscal le dijo, momento, usted también está siendo investigado en esta misma causa. Imputado también en esta causa. Formaba parte de una sociedad, quizás estaría involucrado en alguna de las Lo sociedades. están investigando por eso mismo. Eso es estar imputado, justamente. Se tiene que determinar si lo que supone la justicia es real o no. Claro. Por lo tanto, hoy no puede ser el abogado, porque está imputado. Por supuesto que no. ¿Cómo sigue esta causa, Guillermo, para ir cerrando? Continúan declarando las personas que fueron detenidas. Estoy tratando de confirmar a ver si hubo alguna detención en estos últimos minutos. Porque hay 18 personas detenidas. Sí. Y 22 órdenes de captura emitidas. Es decir, que todavía hay gente prófuga. La mano derecha de Castillo. Esperá, detuvieron a Castillo. Castillo está. Su esposa. Su suegra. La suegra, ¿eh? A quien es su mano derecha. Aldo Enrique Presa. A la hija de Presa, que era la que administraba el dinero de Castillo. Y está todavía prófugo Quique Antequera. Lo hemos sentido nombrar un montón de veces. Sí, claro, Quique Antequera, Urcupiña. Exactamente. Urcupiña es quien manejaba, era ex gerente y se encuentra prófugo. Los hijos, y otra vez, no estamos hablando de una... En la salada está Ocean, está Urcupiña y hay otras ferias, hay sociedades. Exactamente, que son las que están investigando. Bueno, los hijos de Quique Antequera, los dos detenidos. Quiero decir, estamos hablando de una investigación federal de más de 2 años. Gran trabajo que ha hecho la Fiscalía Federal. Porque nosotros... Fue Armela que dio las órdenes, ¿no? Claro. Es un verdadero mundo de la salada investigado por organismos internacionales, ha sido tapa de diarios en los Estados Unidos. No quiero decir que esto tenga que ver, que esto sea relevante, pero digo... es un caso único. Es un caso único en América Latina. Venían de Brasil, ni que hablar de la Argentina. Brasil, Uruguay, Paraguay, venían a comprar aquí a la salada y era un modelo que empezaban a exportar. De hecho, en algún momento Castillo mismo dijo, en este mismo canal, pero hace muchos años, que había tenido la idea de expandir la salada a Miami. Finalmente no lo pudo lograr. La franquicia. Fue un proyecto de la salada en Miami. Completamente. La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y la Procuraduría contra el Lavado de Activos, la Procelac, son los que llevan adelante una investigación de más de 2 años que comienza a dar resultados. Teléfonos pinchados, la suegra de Castillo hablando ya abiertamente por teléfono diciendo cuántos millones había que pasar. No, pero eso pasáselo a la empresa de Guillermo porque la Guillermo suegra. Después, la suegra. Eso después se lo tenemos que triangular para que... Es lindo de escuchar eso, ¿no? Más allá de que cuando sos investigador, sos investigador, yo supongo que es como decir, tengo en las manos tengo oro. La prueba. Un poco se deben divertir. Yo supongo que sí. En esto, acá estamos hablando... ¿Se sabe cuánta plata estamos hablando? ¿De cuánto miles dinero? de millones de pesos. 34.000 millones de pesos. Es el movimiento en los últimos 2 años de la 28 millones de dólares puede ser. 34.000 millones. Es una cuenta, por eso creo que... Claro. Lo que hasta ahora puede confirmar la justicia. Ahí, adelante del Departamento Central de Policía, esos autos que veíamos recién, que eran 100 metros estacionados, que parecía una agencia de autos, ahí nomás había más de $1.200.000 en autos. Pero solamente Audi, Jeep... $1.200.000 estacionados frente al Departamento Central de Policía. 41 vehículos. A mí me gusta este. A mí también. Es muy lindo el BM, ¿eh? Yo te dejo elegir a vos. Dale. Perfecto. Esto después, esperá. Esto después va a remate, ¿eh? Así que en una de esas podemos ir a lo una podés compulsa. comprar, amores. Podemos ir a una compulsa. En el remate. Igual hay que... Yo voy con el golcito ese que estaba en la punta. Yo voy con el gol que estaba ahí en la punta. Ahora llegás al restaurante y decís, este era de Castillo. Pero aparte, si te fijas también, mirá, dejalo correr el video, porque se ve otra... Se ven las camionetas y acá empezás a entender. Pollo la salada. ¿De quién era Pollo la salada?
de un testaferro de Castillo. Claro, muchos de estos vehículos son de la logística. Claro, que te claro, interrumpa, no es obvio, que Castillo por usaba favor. estos autos, No, claro. sino que son de la logística alrededor de la salada, ¿no? Exactamente. Vamos a compartir, porque nosotros tenemos la palabra de Castillo de archivo cuando comenzaba con todo esto de la salada, y él era un empresario. Y él se defendía y decía, ¿qué dice? Perdón. Que era acusado y él se defendía, contaba Nosotros cómo era el negocio. invitamos a Federico Domínguez, que es asesor financiero, para hablar de los dólares del colchón. Pero después de escuchar estas declaraciones que va a escuchar él ahora, le vamos a preguntar cuál es la diferencia, si es que existe. Ok. Si es que existe. Muy bien, vamos a escuchar a Castillo. Ahora la Cámara decidió, evasión impositiva, la Cámara decidió de que no tengo nada que ver con marca, no tengo nada que ver con lavado de activos y no tengo nada que ver con una asociación ilícita. Me dejó nomás evasión impositiva cuando no corresponde, porque yo tengo un blanqueo, que yo entré en el blanqueo y yo nunca lavé activo, nunca lavé activo, yo blanqueé activo. Ojo que hay Blanqueó. diferencia. ¿Blanqueó, chicos? Hay diferencia. Yo no ¿Cuál es la blanqueo. diferencia, Federico, entre blanquear y lavar? No, es una diferencia total, enorme, porque el blanqueo te permite regularizar fondos de origen lícito. Eso es plata que no proviene ni de la corrupción, ni del narcotráfico, ni del terrorismo, Claro. ni de personas que han extorsionado a otras para construir su riqueza, ni que han violado derechos de propiedad intelectual, todo lo que hizo Castillo. digamos. Claro. En definitiva, al haber blanqueado, lo que hizo es exponer la situación de su origen de fondos, ¿no? Claro. Fue peor, digamos. Exactamente, y justamente estas medidas que está anunciando el gobierno lo que te van a permitir es dejar de destinar recursos, tanto de los bancos como de los organismos de control, para perseguir a contribuyentes o a ciudadanos normales que hacen compras chicas, para enfocar esos recursos en perseguir a los criminales. Me viniste este como tipo. anillo al dedo, enseguida profundizamos, pero justamente me viniste como anillo al dedo porque lo detienen por esa situación el mismo día que se anunciaba el blanqueo. Claro. Entonces muchos decían, pero ¿cómo es la onda entonces? Es Así súper- que vino bárbara tu explicación y enseguida profundizamos con lo de los dólares del colchón. Sí, Corre exclusivamente por mi cuenta, es un gran ejemplo de esto de que una medida es una cosa y detener a un evasor es otra. claro, ser un delincuente es una cosa. Exactamente. No es lo Y mismo. tener Diferente. ¿cómo se dice? Un refugio de valor en Canutito, dólares, tenés claro. un canutito de $5.000 guardado, Te 10.000, lo que informaban sea. si ibas a 100.000, comprar no, un palo 100.000. en el Y en el supermercado. claro, y te informaban. Te hacían la cuenta doble en el supermercado si compraban más de... Bueno, Y la 400.000 situación de pesos. control sobre las transacciones del ciudadano que había en Argentina era una cuestión cuasi soviética, totalitaria, ¿no? Porque había información sobre transacciones muy personales y irregulares. Pero Sí, se usaba eso pero- en línea Sí que se usaba. sí, sí, claro que sí. Información. Pero Lo que digo, sí- no, Sí. la ley estaba. Pero digo, ¿se perdía tiempo en ver si Sí. vos en tu cuenta tenías 700.000 pesos a fin de mes? No ahora. Claro. Pero cuando se instrumentó, sí. Cuando se Y te voy instrumentó. a usar un gran ejemplo. Cuando se instrumentó, Pasó sí. hace unos cuantos años, pero es un gran ejemplo. Cuando pelea Sergio Maravilla Martínez con Chávez Jr. en Las Vegas, Sí. viajaron muchos argentinos. Sí. Cuando volvieron, Claro. Ah, es verdad. los estaban esperando en la puerta de la Claro. casa. Una locura. A todos. Una locura, es una locura. ¿Con Pero bueno, Dubái no pasó para- lo mismo cuando fueron a Dubái? También. Mucha Con gente, el ustedes se Mundial. fueron a la Esto Breve obliga a Mundial. los bancos Sí. a un nivel de control que también les lleva muchos recursos, y esto es algo que puede explicar muy Claro. bien cualquier empresario pyme, que el banco para transacciones chicas le pide documentación, es una carga insoportable para el ciudadano, para los bancos y para los organismos de control. Bueno, para cerrar esto, porque todo esto venía por el No, tema sí, de, que está de bueno, Castillo. Sí, Bueno, sí, no, sí. pero digo para hacer esa salvedad de separar. Acá estamos hablando de un hombre investigado como posible delincuente, que orquestó, armó. Estamos hablando de asociación ilícita. No estamos hablando de un tipo que cambió en el mercado No, no, y negro, una en el asociación blue. ilícita que componen 19 personas. Una Como mínimo. gran organización. Como mínimo. 89 Como mínimo. sociedades. Porque fíjate que ahora Castillo ayer tenía que ir a declarar y la jueza, la fiscal, levanta la indagatoria porque el abogado que se presenta también está imputado. Te lo digo en criollo, no es solamente una cuestión de guita. Sí ahora, en este caso, pero cuando se profundice la investigación, que es la idea, profundizar la investigación, déjanos con la pantalla partida. La idea es
llegar a lo otro que el propio Castillo mencionó hace algunos años cuando hablaba de la infracción a la ley de marcas, cuando él dice marcas, que la tira así por arriba, también lo mencionó recién Federico, porque vos ves muchísima gente en Argentina con las famosas falsificaciones de la ropa deportiva. Sí. Claro. Ahí hay millones, vos dirás, bueno, mucha de la gente no podría comprar el original, es verdad, pero hay alguien que está fabricando el paralelo y ese es un negocio blue multimillonario, multimillonario, que además, dicho sea de paso, tiene detrás, más allá de que es trabajo, y algunos lo romantizan, es trabajo en negro, explotación de personas y un montón de cosas que está detrás de esto. Y si uno lo piensa en la gente forma... que trabaja en un tallercito de 2x2, hacinados todo el tiempo. Pero si piensa una cosita con el tema de las marcas, que si vos lo ves en Europa, por ejemplo, tiene otro sistema, no es en un solo lugar como La Salada, sino en general son gente que está como vendedor ambulante, que lo vende, de golpe viene la policía, lo tiene que recoger. Porque es un delito. Porque es un delito. Por eso acá lo curioso era esto, que vos tuvieras un lugar tan grande vendiendo estas marcas. Este es uno de los puntos que pidió el gobierno de los Estados Unidos para poder firmar un acuerdo comercial con Argentina. Todo el tema de derechos de propiedad es muy importante para el gobierno americano. Propiedad intelectual. Exactamente. O sea, chau Saladita, por ejemplo. Claro. Chau Avellaneda. O por lo menos que los controles realmente marcas sean truchas, ejercidos. Claro. Basta de marcas truchas. Sí. O sea, para decirlo en criollo. Sí, o sea, sí, si vamos a vender, vendamos la original. Sí. O por lo menos no truchen marcas americanas, te querrán decir, ¿no? Está bien ese punto. Porque aquí lo que está bueno saberlo, buen dato. Obvio, porque aquí lo que hay que entender otra vez, la investigación esta comienza por el tema de la ley de patentes de marcas. Quisieron detenerlo, como les contaba. Castillo valió a un policía que se estaba metiendo en su casa, lo hirió, ya tuvo otra causa, quedó en libertad. Siguió, hace 2 años lo están investigando a Castillo, ¿eh? No es que le encontraron una factura trucha. Hace 2 años lo están investigando. Hay una red, cree la justicia, orquestada, armada para evadir. Una cosa es, vos compraste dólares, te quedó y ahora lo blanqueás, es una cosa. Otra cosa es, nos sentamos 4 a pensar cómo triangulamos 89 sociedades anónimas para desviar los fondos. Ahora Federico nos va a ayudar, pero esto es negro desde el origen. Y por eso es parte de la Argentina que factura en negro, o que no factura, para decirlo en concreto, o de ese 50% de una economía que no está registrada. Porque vos fabricás en un taller ilegal, comprás la tela en un mercado paralelo ilegal, comprás el hilo en un mercado ilegal, tenés a tus empleados en negro, fabricás de manera ilegal, trasladás en un transporte ilegal, vendés en una feria ilegal, por ende no facturás y juntás un montón de dinero que después tenés que introducir al mercado de alguna manera. Y además sigue, porque ¿dónde vas a tener esa plata? ¿Dentro de una lata? Nutrís a negocios de todo el país, porque además la gente va en negro a comprar para también tener pequeños locales en el resto del país. Por eso el 50% de la economía termina siendo en negro, por ese tipo de situaciones. La realidad es que Argentina durante las últimas décadas violó sistemáticamente derechos de propiedad, tuviste confiscaciones de depósitos, de ahorros jubilatorios, hubo un banco central que emitió de forma descontrolada. Tengamos en cuenta que en el año 2001 un peso era $1. Claro. Y esa relación se multiplicó por más de 1000. Entonces, al ser un país sin moneda y con una presión impositiva tan asfixiante, eso obligó a que gran parte de la economía funcione por fuera del sistema. Tanto para las transacciones como para el ahorro, con el ahorro en dólares en efectivo, que se calcula que hay más de 200.000 millones de dólares en efectivo en Argentina, en las más de 850.000 cajas de seguridad que hay en los bancos. Claro. Ahí está la gran diferencia. El colchón, diferencia. digamos, el que se dice el colchón. ¿Viste en la diferencia de lo que decía Castillo y lo que estamos tratando de comunicar, que es difícil de comunicar? Pero entonces, ¿cómo es? ¿Lava, no lava? ¿Es evasor o no es evasor? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es yo tengo una fábrica. La fábrica está establecida, habilitada. Tengo 800 empleados. La fábrica vende una alimenticia y me atraso con el pago de impuestos. A tal punto me atraso que ya empiezo a romper toda norma vigente. Bueno, puedo estar en el marco de una evasión impositiva y de hecho le ha pasado y le pasa a la inmensa mayoría de los empresarios en Argentina. Ahora, la diferencia acá es el origen. Claro. El origen
de la fortuna que empieza desde el minuto cero. Por eso en los negro. Y que empresarios... esta es plata manchada con sangre. Te iba a decir Bajo presión, además. Bajo presión, ¿no? porque es una organización mafiosa como funciona la salada. Bueno, no es que simplemente transaccionan sin pagar impuestos, eso es una cuestión diferente. Andá a vender vos. Claro. No, claro. Andá a vender Mira, vos. Federico, Quiero un puestito. Darío, dale. No, digo, por eso los empresarios hoy piden baja de impuestos. Claro. Y entiendo que el gobierno va hacia ahí, ¿no? Presionar el negro para que todos aporten un poquito, pero no aporten tanto lo que están aportando hoy. Exactamente. ¿Me equivoco? Exactamente. Desde que asumió este gobierno, te eliminó el impuesto inflacionario, esos 10 puntos del PBI que emitía el Banco Central se terminaron, se eliminó el déficit y se bajaron 2 puntos del PBI en impuestos. Ahora, esta medida es muy importante porque estos pesos y dólares que entren en el sistema, que se van a poder depositar en los bancos, que van a ir a consumo, inversión, van a pagar impuestos, van a incentivar el crecimiento económico y eso te va a permitir en un contexto de motosierra constante donde los gastos no solo que no crecen, sino que caen, ese crecimiento de la recaudación va directamente a baja de impuestos para lo que tienen que cumplir con eso, pero, exactamente. pero es el camino. Y el otro punto importante, que es cuando los pesos o los dólares entran en el sistema bancario, los depósitos, los bancos tienen dos alternativas. Claro. O se los prestan al gobierno o se los prestan al sector privado. Como el Estado tiene superávit fiscal, esos depósitos son crédito para el sector privado, por lo tanto es más crecimiento económico, más inversión. Acá es central el punto y me gusta mezclarlo con este tema, porque este tema también es realidad al mismo tiempo. Hay mucha gente que compra ropa en este sistema, en las saladitas o en la salada, porque no le da el bolsillo para comprar en otro lado. Y Argentina ha eliminado impuestos, incluso para la importación de ropa, para que la ropa baje de precio, cosa que no ha terminado de pasar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, ya en otro segmento con el valor de los automóviles. De hecho, esta misma semana, Luis Caputo, Toto Caputo en Córdoba, dijo, bueno, nosotros estamos recortando para que ustedes sean más competitivos y tengan mejores precios, y ustedes también tienen que entender que se tiene que ver reflejado en el precio de los autos, porque la gente va a tener que ir a comprar la ropa a algún lado y bueno, va a haber que acomodar de alguna manera los precios, ¿no? Sí. Ahí hay todo un mercado. No, y es importante también entender que muchas veces cuando se libera la importación, que es un proceso muy positivo para la economía, sobre todo que no existan más cupos, esas cadenas de producción tardan tiempo en funcionar. Muchas personas del sector textil que tienen locales de venta de ropa te dicen, los productos importados se va a empezar a sentir la llegada a partir de mayo de este año. Y eso pasa en muchos sectores. Pero te digo ya mismo, hoy. Mayo es ahora. La semana pasada, hace 2 semanas, en este mismo programa tuvimos un móvil en un lugar donde vendían camperas. Casi todas las camperas venían terminadas de China. Esa era una limitación que había. No se podía traer ropa terminada. Vos podías traer tela, eventualmente hilo, todo para fabricar la ropa, pero no la ropa terminada porque presuntamente le quitaba trabajo a los argentinos, cosa que en un punto es cierto, en otro punto beneficiaba a economías claro, como pero ahí como tenés esta, un problema, ¿no? Que me parece que es lo que intenta o debe solucionar el gobierno, digo, porque si lo que viene de afuera termina siendo más barato que lo que se fabrica acá, la gente se va a quedar sin trabajo. Pero lo que se fabrica acá, entonces tenés que bajar sobreprecio. impuestos para que lo que se fabrica acá pueda competir con lo que viene afuera. Sí, y además hay sectores, esto es importante decirlo, que les va a costar mucho competir aunque no tengan impuestos, aunque tengan menos regulaciones. Uno es el sector textil, otro es el sector de la electrónica. En el mundo, vos vas a cualquier local de marcas internacionales masivas, H&M, Zara, bueno, la que fuera, y utilizan cadenas de suministro globales. O sea, no producen en ese país para el mercado local. Y entonces esa gente se va a tener que, digamos, ubicar en otros lugares de trabajo. Y ahí hay algo, el segundo punto. Más del 7% del salario se va en compra de indumentaria. Si en vez de destinar el 7, por ejemplo, los argentinos destinaran el 5, ahí tenés 2 puntos del ingreso que se va a gastar en otros sectores y eso te va a generar más trabajo, más actividad. En la